Pensé que iba a besarme. En lugar de eso, dijo en voz muy baja, ¿sabes qué? Te voy a matar. Imagínese lo que se siente al estar tan cerca de la muerte, pero de alguna manera salir con vida. Para estas mujeres, sobrevivir a uno de los asesinos en serie más peligrosos de la época parecía un sueño muy descabellado. Años después, por fin nos cuentan lo que sintieron al enfrentarse cara a cara con un monstruo. Theodore Robert Bundy. Theodore Robert Bundy, popularmente conocido como Ted Bundy, es fácilmente uno de los más infames asesinos en serie en los IEU. Y me atrevería a decir, incluso la historia del mundo. Nacido el 24 de noviembre de 1946, hijo de una madre soltera, Ted Bundy era un joven carismático con una gran apariencia para mejorar su encanto. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabía era que detrás de todo ese encanto se escondía un monstruo, que no se limitaba a secuestrar y violar, sino que se lanzaba a asesinar a sus víctimas. Con su buena apariencia, no era difícil ganarse la confianza de sus víctimas, que en su mayoría le seguían por voluntad propia. Se acercaba a ellas en lugares públicos, fingiendo tener una discapacidad física y pidiéndoles ayuda. Otras veces se hacía pasar por una figura de autoridad que atraía a sus víctimas, diciéndoles que necesitaba su ayuda en un caso. Una vez que conseguía llevárselas en su famoso Volkswagen Escarabajo, el monstruo las aporreaba hasta dejarlas inconscientes y luego las agredía sexualmente. Pero ahí no acababa todo. Bundy asesinaba a estas mujeres, arrojaba sus cuerpos en zonas desconocidas y volvía a visitarlas tan a menudo como podía, realizando actos sexuales sobre estos cadáveres. Incluso muertas, las víctimas solo se libraban de la miseria cuando los cadáveres empezaban a descomponerse o eran devorados por animales salvajes. A algunas de sus víctimas las decapitaba y guardaba sus cabezas como recuerdo en su apartamento. En otros casos, irrumpía en las casas de sus víctimas y las apaleaba hasta la muerte mientras dormían. Bundy no solo era famoso por sus horripilantes asesinatos, sino también por escapar 2 veces de la policía tras ser detenido. Sin embargo, su tercera detención, el 15 de febrero de 1978, fue la última. Y para entonces, Bundy ya había asesinado a 30 víctimas en 7 estados de EEU. De hecho, Bundy se describía a sí mismo como el hijo de puta más despiadado que jamás conocerás, y un miembro de su equipo de defensa, Paulie Nelson, estaba de acuerdo, describiéndolo como la definición misma de la maldad sin corazón. Finalmente recibió 3 condenas a muerte y fue ejecutado el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida, en Rayford. Años después de su muerte, resulta que varias mujeres consiguieron escapar del infame asesino en serie. De hecho, 6 de ellas han salido a la luz para contar sus inquietantes historias. Carol Darronch. Nunca había estado tan asustada en toda mi vida. Y sé que esto es un cliché, pero toda mi vida pasó ante mis ojos. Y pensé, Dios mío, mis padres nunca sabrán lo que me pasó. Incluso después de años de escapar de uno de los hombres más peligrosos que jamás haya existido, se puede decir que la experiencia es atormentadora para Carol Darronch. Darronch tenía solo 18 años y trabajaba como telefonista cuando fue abordada por Bundy en el centro comercial Fashion Place de Murray el 8 de noviembre de 1974. Afirmó ser el oficial Roseland y dijo que estaba investigando un robo en su vehículo, pidiéndole que le acompañara a la comisaría para presentar una denuncia. Darronch afirmó que podía percibir alcohol en su aliento, y esa parte era cierta, ya que el propio Bundy declaró que a menudo bebía mucho antes de llevar a cabo sus atroces actos. Sin embargo, ella se sintió un poco más tranquila cuando él mostró su placa, por lo que de buena gana se unió a él para el paseo. Empezaba a sentirme un poco incómoda, y pensé que podía oler el alcohol, y fue entonces cuando sacó su billetera y me mostró una placa. Y yo dije, oh, vale. Conducía un Volkswagen y pensé, bueno, eso es un poco raro. Pero tal vez él está encubierto, y entré. Darronch declaró que Bundy le había sugerido que usara el cinturón de seguridad mientras conducían a media milla del centro comercial, pero ella se negó. Pronto, ella se dio cuenta de que él conducía por una carretera distinta de donde se encontraba la comisaría. Según Darronch, se dirigió por una calle lateral y de repente se detuvo al lado de la acera junto a una escuela primaria, y fue entonces cuando ella empezó a asustarse. Fue en ese momento cuando también se dio cuenta de que la puerta del pasajero no tenía un tirador fácilmente accesible. Empezó a entrar en pánico, y fue entonces cuando Bundy la agarró del brazo y la esposó a la fuerza, pero solo pudo hacerlo en una muñeca. Al ver que no era una presa fácil, sacó una pistola y, según Darronch, dijo que iba a volarle la cabeza, pero de alguna manera
él tuvo el valor suficiente para forcejear y salir del coche. Sin embargo, la lucha por su vida no había terminado, ya que Bundy fue tras ella y ambos forcejearon fuera del coche. Intentó apalearla con una palanca, pero afortunadamente Wilbur y Mary Walsh, una pareja mayor, pasaron en coche en dirección contraria. Con lo que solo podía ser pura voluntad, Darronch saltó al coche que pasaba con las esposas, aún colgando de su muñeca. Así fue como Carol Darronch consiguió escapar de Bundy, y menos mal que lo hizo. Más tarde, esa misma noche, Bundy asesinaría a Debra Jean Kent, de 17 años, estudiante del Instituto Viewmont de Bountiful, a solo 30 kilómetros al norte de Murray. Darronch declararía como testigo clave en el juicio de Bundy el 23 de febrero de 1976 en Salt Lake City. Ella lo identificó fácilmente como su secuestrador, a pesar de que él intentaba atemorizarla durante el contrainterrogatorio mientras actuaba como su abogado. Darronch declaró que el encuentro con Ted Bundy la dejó más cautelosa con los extraños y menos confiada. Sin embargo, la joven fue capaz de superar la inquietante experiencia y seguir adelante con su vida. Carol Darronch, que ahora tiene 67 años, se licenció en Administración de Empresas y sigue viviendo en la misma zona de Utah donde fue abordada por Bundy. Tiene un hijo de 28 años, Levi, y apareció en una serie documental de Netflix titulada Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes, estrenada el 24 de enero de 2019. Ella declaró: «Incluso reviviéndolo ahora, no me siento del todo cómoda. Disfruto de mi anonimato cuando lo tengo. También me doy cuenta de que es una historia importante que contar, y si alguien puede beneficiarse de una manera positiva de ella, entonces eso es lo que quiero». Según todos los indicios, la experiencia de Darronch con el famoso asesino en serie es algo que siempre quedará grabado en su mente. Todavía me resulta difícil hablar de sus víctimas y de sus familias. Bundy destruyó muchas vidas y yo estuve tan cerca, afirma. Rhonda Stapley. Aunque Carol Darronch es la conocida víctima que escapó de Ted Bundy, existen otras mujeres que hicieron lo mismo, y una de ellas es Rhonda Stapley. Lo que hace que su caso sea aún más sorprendente es que, de alguna manera, consiguió mantener en secreto su terrible experiencia en manos del infame asesino en serie durante 42 años. Rhonda Stapley compartió su historia sobre escapar de Ted Bundy por primera vez en una entrevista en 2016 con QTV, una estación de noticias de Utah. El 11 de octubre de 1974, Stapley, que entonces tenía 21 años y era estudiante de farmacia en Utah, estaba esperando un autobús que la llevara de vuelta al campus universitario cuando Bundy se detuvo en su también famoso Volkswagen Escarabajo. Se ofreció a llevarla, y Stapley, como muchas de sus víctimas, confió fácilmente en él debido a su buena apariencia y encanto. Estaba esperando un autobús urbano, y este Volkswagen pasó con un hombre joven y guapo en él. Se detuvo y me preguntó si quería que me llevara. Acepté y subí. Según Stapley, observó que cuando se acercó para cerrar la puerta del coche, se dio cuenta de que no había manilla. Sin embargo, el apuesto joven había mencionado que se llamaba Ted y que era estudiante de primer año de Derecho en Utah. Como cualquier otra persona, Stapley se sintió a gusto, ya que parecía que solo era un estudiante universitario amable que estaba ayudando a otro estudiante. Afirmó que Ted le preguntó si le importaba que le hiciera un recado, pero a ella no le importó. Sin embargo, se dio cuenta de que las cosas se volvieron algo incómodas cuando Ted de repente se mostró sombrío y dejó de hablarle. Bundy condujo entonces hasta un aislado lugar de picnic en un cañón a las afueras de Salt Lake City. Stapley, que se había criado en la fe mormona y era virgen en aquel momento, empezó a sentirse incómoda porque pensaba que él estaba intentando enrollarse con ella y ella no tenía planes de intimar con el joven. Se detuvo en una zona de picnic aislada y apagó el coche. Luego se giró en su asiento, de modo que estaba frente a mí, y se inclinó muy cerca. Pensé que iba a besarme. En lugar de eso, dijo: «¿Sabes qué? Te voy a matar», y empezó a estrangularme. Stapley declaró que, al principio, pensó que tenía un extraño sentido del humor, pero cuando su agarre se hizo más fuerte alrededor de su cuello, fue cuando se dio cuenta de que el hombre sentado cerca de ella no era un bromista. Estaba decidido a matarla y lo demostró estrangulándola hasta que perdió el conocimiento. Volvió en sí y descubrió que estaba en una mesa de picnic y que Bundy le estaba abofeteando la cara de un lado a otro. Durante las 3 horas siguientes, Bundy no solo la agredió físicamente, sino que también la violó y estranguló repetidamente. Stapley cuenta que, en un momento dado, Bundy se enfadó más que nadie que ella hubiera visto nunca. Tenía los puños cerrados y las venas de la frente y el cuello hinchadas y la cara de un rojo intenso.
No tienes derecho a lloriquear y a quejarte. Deberías agradecerme que sigas vivo. Puedo matarte cuando quiera. Deberías agradecerme que aún respiras aire. Parecía que disfrutaba viéndome morir. Pensé que iba a morir y en ese momento no me importaba. Pensé que mi vida había terminado horas antes. Cada vez que me asfixiaba, pensaba que era el final. La esperanza finalmente llegó cuando Bundy se distrajo con algo cerca de su coche. Suponiendo que ya estaba muerta, le dio la espalda y fue entonces cuando ella consiguió huir hacia el bosque cercano. De alguna manera, tropezó en un arroyo de montaña que se movía rápidamente porque sus pantalones estaban enrollados alrededor de sus tobillos. Sin embargo, este incidente peligroso la salvaría de las manos de su agresor. Stapley consiguió salir del arroyo y caminó unos 16 kilómetros de vuelta a su casa, abrumada por la vergüenza. No podía contarle a nadie lo que le había sucedido, y el hecho de haber sido educada en la fe mormona no contribuyó en nada a aplacar ese miedo, por el juicio que conllevaba ser víctima de una violación. Me imaginaba a la gente susurrando: «Esa es la chica que violaron». No quería llamar la atención. Y sigo sin quererla. Durante mucho tiempo, Stapley luchó contra la culpa y se culpó a sí misma de lo ocurrido. Décadas más tarde, decidió contar su historia, después de que un incidente en el trabajo hiciera aflorar de nuevo esos sentimientos. Incluso llegó a escribir un libro sobre su experiencia con Bundy, aquella noche, titulado I Survived Ted Bundy, The Attack, Escape and PTSD That Changed My Life. En él relata el impacto de la experiencia en su salud mental y cómo cambió la trayectoria de su vida. Sin embargo, sale fortalecida y en una entrevista con People declaró: «Lo principal que quería decirle a la gente es que no están solos». Kathy Kleiner. Para Kathy Kleiner, sobrevivir a Ted Bundy fue un puro acto de milagro. El 15 de enero de 1978, Kathy Kleiner y su compañera de habitación, Karen Chandler, fueron atacadas por el asesino en serie en la habitación que compartían en la casa de la Hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee. Ella tenía solo 20 años cuando Bundy entró sigilosamente en su habitación e intentó matarla a golpes con un pesado trozo de leña. Bundy acababa de fugarse de la cárcel y, aunque probablemente debería haberse escondido, decidió atreverse y cometer más asesinatos. Justo antes de las 3 de la mañana de ese día, Bundy se dirigió a la casa de la Hermandad Chi Omega, entrando por la puerta trasera del edificio, ya que la cerradura estaba rota. Se dirigió a la habitación de Margaret Bowman y la apaleó con su palo de madera antes de estrangularla hasta la muerte con medias de nylon. A continuación, se dirigió a la habitación de su siguiente víctima, Lisa Levy, a la que golpeó con el mismo palo de madera y después la agredió sexualmente con un frasco de bruma para el pelo y también le dejó marcas de mordiscos. Como si eso no fuera suficiente, se dirigió a la habitación número 8, que era el dormitorio que compartían Kathy y Karen. Kathy estaba dormida cuando oyó abrirse la puerta de su habitación. Aunque se despertó de su sueño, no estaba realmente despierta hasta que Bundy tropezó con un baúl que estaba entre su cama gemela y la de Karen. Y al mirar hacia arriba, veo esta figura oscura, con una mano en alto, garrote en la mano, y antes de que me diera cuenta, lo trajo hacia mí y atacó mi cara. Kathy declaró que al principio no sintió ningún dolor. «No fue dolor, fue más un golpe o una presión en ese momento», dijo. Luego se trasladó a la cama de Karen e hizo lo mismo cuando la otra chica empezaba a despertarse. La salvación de las chicas fue que la luz del exterior de la habitación de la niña brilló a través de la ventana con las cortinas abiertas, y Bundy, temiendo que le hubieran visto, huyó del lugar. Aunque Kathy estaba viva, sufrió heridas graves, como la fractura de mandíbula y una profunda laceración en el hombro. Además, tenía la mejilla derecha desgarrada y cuando intentó gritar pidiendo ayuda, estuvo a punto de morderse la lengua debido a la gravedad de las heridas. Lo que destaca de la historia de supervivencia de Kathy es que parecía haber nacido para luchar siempre por su vida. Cuando cursaba sexto curso, le habían diagnosticado lupus a los 13 años y la habían sometido a una dosis experimental de quimioterapia a la que parecía improbable que sobreviviera. Esa misma joven sobreviviría a un ataque brutal de uno de los asesinos en serie más temidos. Sin embargo, el proceso de curación no fue tan fácil para Kleiner. Tuvo que someterse a una operación para realinear sus mandíbulas y solo podía comer sorbiendo entre los dientes. Sin embargo, fue una de esas mujeres afortunadas, ya que no todas las víctimas de Bundy tuvieron el lujo de seguir con vida. Con el tiempo, tuvo que enfrentarse al hombre que casi acaba con su vida por segunda vez, como testigo en su juicio en 1979. Miré hacia afuera y allí estaba Bundy, sentado en la mesa de la defensa,
y él estaba sentado allí así, mirándome y mirándolo fijamente a los ojos. Aunque Kleiner puede ser lo que muchos describirían como frágil, ha demostrado continuamente que no lo es, y su vida después del encuentro con Bundy lo demuestra. Ha sido capaz de superar su miedo a la experiencia e incluso a los hombres en general. Casada, con nietos y viviendo en Nueva Orleans, Kathy Kleiner ha demostrado que es una superviviente. Con múltiples cirugías debido al ataque y sobreviviendo a un cáncer de mama en fase 2, la pura voluntad de vivir brilla a través de ella. Ya sea por suerte o por destino, Kathy fue capaz de sobrevivir a uno de los asesinos en serie más brutales de la historia, donde muchos no tuvieron tanta suerte. Y eso, en sí mismo, es un superpoder. Karen Chandler. Junto con Kathy Kleiner, Karen Chandler también sobrevivió al feroz ataque en la casa de la hermandad Chi Omega, donde Ted Bundy mató a 2 chicas el 15 de enero de 1978. En aquel momento, Chandler tenía 19 años y cursaba el penúltimo año en la Universidad Estatal de Florida. Vivía en la casa de la hermandad junto con Kathy Kleiner y 2 de las víctimas que no sobrevivieron. Chandler estaba dormida cuando Ted Bundy llegó a la habitación que compartía con Kathy Kleiner. Primero, atacó a Kleiner con un palo y ella acababa de empezar a despertarse por la refriega cuando Bundy se dirigió a su cama y la atacó con un palo de madera que había cogido por el camino. La apaleó tanto que ella pensó que iba a morir hasta que llegó ayuda en forma de faro. Bundy pensó que le habían visto porque las cortinas de la habitación estaban abiertas y un coche había aparcado justo enfrente. Una hermana de la hermandad acababa de ser dejada en la casa por su novio y los faros de su coche habían iluminado la habitación de las chicas, lo que hizo huir a Bundy. Kate Chandler sufrió una conmoción cerebral, además de una fractura de mandíbula, pérdida de dientes e incluso se aplastó un dedo. Aún así, consiguió salir a trompicones de la habitación para pedir ayuda a su amiga Kathy. Recuerda que cuando la subieron a una camilla después de que llegaran la policía y la ambulancia, lo único que pensaba en ese momento era si Kathy estaba bien. Lo siguiente que recuerdo es la sensación como si me estuvieran levantando escaleras abajo, y recuerdo haber preguntado si Kathy estaba bien y ellos diciendo, ella va a estar bien, tienes que preocuparte por ti. La siguiente vez que Chandler abrió los ojos, se encontraba en la unidad de cuidados intensivos con sus padres a su lado. No sabía a ciencia cierta por qué estaba allí, pero sabía que algo malo había ocurrido, recuerda. Fue entonces cuando le dijeron que 2 de las hermanas de la hermandad, Margaret Bowman y Lisa Levy, habían sido asesinadas justo al final del pasillo de su habitación. Como era de esperar, fue un duro golpe para las chicas, sobre todo porque significaba que habrían corrido la misma suerte si el coche no hubiera iluminado con sus faros su habitación y asustado a su atacante. Aunque Chandler se tomó el resto del trimestre académico libre para recuperarse del incidente, a diferencia de Kleiner, no optó por abandonar los estudios. Chandler regresó a la Universidad Estatal de Florida para continuar sus estudios, y lo que fue más sorprendente, decidió vivir en la casa de la hermandad Chi Omega, donde tuvo una experiencia cercana a la muerte. Cualquiera que fuera el propósito de este acto, una cosa era cierta. Chandler no iba a vivir su vida temiendo el trauma que le había ocurrido aquella lúgubre noche de 1978. De hecho, creía que alojarse en la casa de Chi Omega era el lugar más seguro para vivir en el campus, porque, con las medidas de seguridad adicionales, era poco probable que su atacante volviera. Cuando volví, creo que me dieron espacio. No me trataron como a una muñeca de porcelana especial con la que no podían hablar. Sentí que todo el mundo me trataba más o menos como me habían tratado antes. Así que la vida continuó como si nunca me hubiera ido, dijo. Incluso testificó junto con Kleiner en el juicio de Bundy en 1979. Aunque Karen Chandler no se avergüenza de compartir su historia con el mundo, parece bastante privada sobre su vida y realmente no disfruta estar en el centro de atención. Sin embargo, en una entrevista alrededor de 2019, declaró que no dejó que lo que había sucedido con Ted Bundy le impidiera lograr todo lo que quería y vivir la vida al máximo. Como una verdadera superviviente, Chandler ha vivido y amado, con un matrimonio de 40 años, 2 hijos maravillosos y 3 nietos, para demostrarlo. Realmente ya no pienso en Bundy, declaró, poniendo evidentemente el encuentro donde pertenece, que es el pasado. Cheryl Thomas. Tuve 5 fracturas de cráneo y múltiples contusiones en la cabeza. Y debido a las fracturas de cráneo, el 8º nervio está dañado. Perdí la audición en mi oído izquierdo y el equilibrio. Y tuve una mandíbula rota, y mi hombro izquierdo se salió de la articulación. Ese fue el daño que Ted Bundy infligió a su víctima, a la que dio por muerta. Cheryl Thomas
Era entonces una estudiante de danza de 21 años, de la Universidad Estatal de Florida, que vivía fuera del campus. Vivía en una casa dúplex, a solo 8 manzanas, de la casa de la hermandad Chi Omega, donde vivían Kathy Kleiner y Karen Chandler. Pocas horas después de haber atacado con saña a 4 chicas, matando a 2 e infligiendo graves heridas a las otras 2, Ted Bundy se dirigió a la casa dúplex donde vivía Cheryl Thomas el 15 de enero de 1978, alrededor de las 4 de la madrugada. Se había puesto una máscara improvisada de pantimedias con agujeros para poder ver a través de ella y trepó por la ventana del sótano del apartamento dispuesto a cometer otro crimen mortal. Esa misma noche, Cheryl Thomas había salido con sus amigos, de fiesta y bailando, en una popular discoteca del centro de Tallahassee, totalmente ajena al hecho de que un asesino enloquecido andaba suelto. Finalmente, se dirigió a su casa pasada la medianoche, se preparó la cena y se fue a dormir, sin saber que sería la próxima víctima del asesino. Extrañamente, Bundy anunció su presencia derribando una maceta al entrar en su apartamento, pero Cheryl no prestó atención al ruido porque pensó que era su gatito. Para cuando abrió los ojos a continuación, estaba mirando fijamente a la cara de Ted Bundy, que procedió a agredirla físicamente, causándole múltiples lesiones. Le dislocó el hombro y le fracturó el cráneo en 5 partes, así como la mandíbula. Cuando acabó con ella, Cheryl Thomas apenas pudo pedir ayuda. Antes de marcharse, Bundy empujó una silla grande delante de la puerta de entrada para dificultar el acceso y escapó por la mosquitera de la ventana de la cocina. Por suerte, sus vecinos oyeron el jaleo que se montaba en su apartamento y Debbie Sicarelli, una vecina, decidió llamar a Cheryl para asegurarse de que estaba bien. Me desperté con un fuerte golpe y oímos a Cheryl gimiendo. Llamé a Cheryl y oímos sonar el teléfono porque las paredes eran muy finas, pero no contestaba. Sus vecinos avisaron inmediatamente a la policía, y esta acción acabó salvándole la vida, porque, cuando llegaron a su apartamento, vieron que yacía en su cama muy golpeada y apenas con vida. La policía también descubrió que Bundy había dejado caer su máscara sobre la cama de Cheryl, que contenía pelos que coincidían con los de la clase y las características de Bundy. También descubrieron una mancha de semen en la cama, aunque Bundy no había agredido sexualmente a Cheryl. Cuando Cheryl Thomas volvió en sí, estaba en el hospital de Tallahassee, sin apenas saber quién era ni cómo se había encontrado allí. Sus padres tuvieron que comunicarle poco a poco la triste noticia de cómo había sido atacada. Sin embargo, lo más desgarrador fue que, aunque Thomas sobrevivió al ataque, quedó sorda para siempre del oído izquierdo y también sufrió daños en el equilibrio, lo que puso fin a sus sueños de convertirse en bailarina profesional. Recuerda que le preguntó al neurólogo si volvería a bailar y él le respondió que eso dependía de ella. Entonces, supe que tenía la opción de volver a entrenar mi cuerpo o no volver a bailar, recuerda. Finalmente, se licenció en danza en una universidad de Texas y obtuvo un máster en educación de sordos. Sin embargo, antes de eso, también había sido testigo en el juicio de Bundy e identificó con éxito que él era el hombre que la había atacado y dado por muerta. Años después, Cheryl Thomas sigue estando agradecida a sus vecinos porque, con su intervención, ella habría acabado siendo una de las víctimas mortales de Bundy. Me sentí muy agradecida porque, obviamente, si no hubiera tenido 2 vecinos al lado para llamar esa noche cuando me oyeron llorar y un tipo de sonido de golpes, sé que no habría sobrevivido, dijo. Cheryl Thomas está casada, tiene 2 hijos y trabaja con discapacitados auditivos en danza. Sotria Kritsonis. Por alguna razón, Sotria Kritsonis cree que la única razón por la que sobrevivió a un encuentro con Ted Bundy es por su pelo. Pudo haberme matado, fue gracias a Dios que me había cortado el pelo, o probablemente no estaría hablando contigo hoy. Sotria Kritsonis es una de las víctimas sobrevivientes de Bundy, que es relativamente desconocida. Había mantenido en secreto su experiencia con el asesino en serie durante 46 años, antes de decidirse a hablar de él. En un día nevado de 1962, Sotria Kritsonis, una estudiante universitaria de 22 años, esperaba en la parada del autobús urbano que la recogiera y la dejara en la escuela en Renton, Seattle. Estuvo casi una hora tiritando cuando un Volkswagen color canela se detuvo a su lado y se ofreció a llevarla al campus. Sotria recuerda que el hombre que iba al volante era guapo, con el pelo ondulado y ojos oscuros, y se ofreció amablemente a llevarla. He bajado por la avenida Rainier y es un largo camino y no hay ningún autobús a la vista. ¿Quieres que te lleve?
Sotria recordaba que le había dicho esas palabras. Feliz de que por fin iba a salir del frío y entrar en un coche caliente, subió sin saber que estaba sentada codo con uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Justo cuando se estaba poniendo cómoda, se dio cuenta de que algo no iba bien. Él no iba en la dirección de su campus, sino en la contraria. Fue entonces cuando empezó a asustarse. Su miedo aumentó aún más cuando él metió la mano debajo del asiento y de repente empezó a gritarle: ¿por qué has hecho este viaje? ¿Por qué se te ha ocurrido hacer este viaje? Nunca vas a llegar a la escuela. En este punto, Kritsonis estaba muy asustada y pensó en saltar fuera del coche, pero por desgracia no había manija en el lado del pasajero de la puerta del coche, y Bundy vio su intento. Cuando me dijo: «Ni se te ocurra, no vas a salir de aquí», supe que tenía la vida frente a mí. Recordó que Bundy le gritaba continuamente mientras ella rompía a llorar, rogándole que no le hiciera daño. En medio de la conmoción, Bundy le gritó exigiéndole que se quitara el sombrero. Kritsonis estaba asustada y confusa por la petición, pero accedió porque creía que ya estaba en grave peligro. Cuando ella se quitó el sombrero, Ted Bundy parecía algo sorprendido por lo que vio. Me quité el sombrero y él vio que algo era diferente en mí y él dice: «¿Por qué te cortaste el pelo?». Volvió a gritarle y poco después se detuvo y la empujó del coche al suelo. Lo que Kritsonis no sabía en ese momento era que la mayoría de las víctimas de Bundy resultarían ser mujeres con el pelo largo y castaño. Ella también tenía el pelo largo y castaño y había decidido cortárselo una semana antes de su encuentro con Ted Bundy, que la había elegido como objetivo por su supuesta preferencia por las mujeres de pelo largo y castaño. Durante mucho tiempo, Kritsonis declaró que se preguntaba si él la acechaba o la estaba esperando, y la respuesta era muy probablemente que sí. Afortunadamente, una cita en un salón acabó salvándole la vida, ya que el asesino, por alguna razón, no estaba dispuesto a seguir adelante con su atroz plan. Kritsonis cree que tuvo suerte de salir ilesa de aquella situación, sobre todo porque más tarde se enteró de que el mismo hombre era responsable del asesinato de otras 30 mujeres. Sabía al 100% que ese era el tipo. Soy más que afortunada. Simplemente doy gracias a Dios por estar viva todos los días, declaró Kritsonis. Dijo que aunque había hablado con su familia sobre el incidente, le daba vergüenza contárselo a la policía hasta 46 años después, cuando decidió hablar de su encuentro. La mayoría de las veces, los medios de comunicación se centran en Ted Bundy y apenas hablan de las valientes mujeres que sobrevivieron a brutales encuentros con el asesino en serie. En este vídeo, las mujeres que escaparon de Ted Bundy nos hablan del ataque y de su viaje hacia la curación a través de sus altibajos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la siguiente tarjeta y te espero con otra historia escalofriante.